Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos Amigos. Estamos partiendo, como dijimos, entre 22, 30 y 23 horas, ahí justo casi en la mitad. Así es que estamos en un nuevo episodio del podcast de Monjes Fanáticos. Esta vez para hablar, como dice nuestro título, sobre películas de niños tenebrosos. No niños feos, tenebrosos. Aquellos que dan miedo. Los feos, esos abundan. Aquí vamos a hablar de específicamente los niños que dan miedo. Y para saludar al niño más que más miedo da, ¿Tenebroso? el más tenebroso de todo. No, Meteoro. Meteor. ¿Por qué yo soy el más tenebroso? ¿Por ¿Qué qué? estabas jugando cuando entraste acá? A ver. Doom. Ya, Doom, ¿viste? para todos que sepan, todos los que nos escuchan, nos escuchan por los podcasts, nos ven por estas transmisiones medias locas, sí, soy un fanático de Nintendo, pero en realidad no juego muchos juegos de Nintendo, probablemente tal. Claro, estaba jugando esta joya de la violencia, esta oda a la violencia, Claro. al fascismo, en cierta forma también. Y lamentablemente no pude seguir jugando porque se me descargó el Switch. Entonces está cargando. Y Ya. mientras carga, vamos a conversar sobre los niños malvados. Ah, perfecto, ¿Cómo perfecto. está ese jueguito ahí arriba? Bien, saludamos a todos los quienes están escuchando para este nuevo programa de Monjes Fanáticos, Le donde vamos a fanáticos. hablar principalmente de niños siniestros o que tienen un poco el mal adentro por distintas razones en estas películas que seleccionamos para ir conversando en esta noche de viernes. Así es. Y para eso tenemos una invitada en especial ahí nos acompaña en esta oportunidad de manera especial y psicológica también. Andrea, ¿cómo estás, querida? Hola, muy Sí, bien. Soy ¿Sí? una monje fanática. No, todavía no. Aunque No diga eso, que siempre, lo- siempre que ha habido, perdón, que siempre que ha habido mujeres en el tema, siempre han dicho, ¿cómo les vamos a decir? Y monja suena muy feo, así que mejor no. pero cumple un poco de equiparar la cuota de equidad de género que ustedes no cumplen. Exactamente. nunca, sí, me No, con parece muy Nunca, Meteoro bien. nunca, sí, esta nunca. vez con Meteoro sí. Tú y Sí, Meteoro está bien. Somos 50 y En 50. realidad, en realidad no nos interesa cumplirla, pero bueno, ya que está de moda la inclusión y toda esta cosa, ya Aquí bueno, ¿qué estoy. será? Po? Claro. El próximo Bueno, sí, pues semana muchas tenemos que gracias por invitar un invitarme. pleto para terminar la weá de inclusión, pero ya no importa. Bueno, y como decía de Debut, también la parte psicológica es mi pega, tanto el niño, a veces un poco malvado. Entonces, también me gusta el tema de las películas de niños siniestros. Sí, así que es importante ese comentario porque ahí vamos a tener la opinión experta también en este panel, ¿ah? Para que vean que no solo nos tomamos a la chacota los temas. Así que le doy el pase a mi querido amigo Jovito, quien nos va a empezar a hacer una pequeña introducción al tema de las películas de niños terroríficos. Y ya sabes, quédate hasta el final si es que puedes. Ja, 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 ja. Don Jovito. Sí, les vamos a ir contando un poquitito de estos niños. Los niños en los libros y en el cine han sido utilizados para varias funciones. En algunos casos como en un elemento de comedia, cuando los niños son muy divertidos, muy simpáticos, muy carismáticos, pero también han servido para llevarnos a los miedos más profundos en el cine del terror. Y una de las gamas que tiene que ver el cine del terror tiene que ver con esta dicotomía del niño malvado. Por distintos motivos. Aquí vamos a revisar algunas, pero a lo largo de la historia del cine tenemos varios casos donde tenemos niños emblemáticos que han sido el rostro del mal o el rostro del mal infantil, que te presenta esta dicotomía de tener un niño em, que te puede presentar ternura, pero a la vez ser muy malvado. Terrible malvado. La, sí, la primera película que vamos a revisar es un clásico del año 56, cuando el cine estaba en sus primeros patatazos de películas con muchos clásicos familiares. Y el director Mervyn LeRoy, que dirigió Quo Vadis o El Puente de Waterloo, para que vean películas súper antiguas que van a encontrar, nos presenta esta historia que sale de las historias familiares comunes, donde nos trata la historia de Rhoda Perlman, interpretado por Patty McCormack, una niña de 8 años, que la presenta como el estereotipo de buena niña, educada, aficionada a los vestidos, muy señorita, con zapatos de charol, pero también presenta actitudes psicopáticas, pequeñas travesuras que se van pasando cada vez de la raya. Rhoda en realidad es una manipuladora y nos lleva al primer punto. Estos niños malvados se aprovechan de su situación de ser un poco frágiles para manipular Ujú. a la gente y se involucra en varias muertes donde no tiene tampoco límites respecto a que sus jugarretas pueden ocasionar la muerte de un vecinito o de una anciana. Así que cuando su madre, que está interpretada por Nancy Kelly, ve todos estos crímenes horrendos, intenta matarla y suicidarse. Pero Ronda sobrevive
Y afortunadamente al final o al epílogo de esta película de un clásico del 56, muere alcanzada por un rayo. Todo esto porque además Rhonda era hija de una asesina serial que nunca fue capturada. Y ahí también viene el otro concepto, ¿la maldad se hereda o se va desarrollando? Esa es la primera película que tenemos para revisar, que la pueden encontrar en YouTube porque es un clásico. A ver, no sé si qué les pareció esta niña Rhoda Perlman. La mala semilla, así se llama la película, The Bad Seed. Así es. Qué interesante. Por favor, nuestra invitada, pues, las mujeres O primero, sea, por favor. Mira, la maldad, hay algo de genética siempre en todo, pero siempre predomina, y yo creo que lo vamos a ir viendo en las otras películas también, porque hay varias de ese estilo, las experiencias de la vida. ¿Ya? O sea, si uno asume que esta niña vivía con una asesina en serie que probablemente era súper poco empática o tenía características psicopáticas, va aprendiendo una forma de ser también, más que se herede así propiamente tal. Hay teorías como de la corriente como psicoanalítica que hablan de que los niños pueden mostrar rasgos como antisociales muy, muy, muy chiquititos, pero no es algo compartido y difundido tan ampliamente, es como una corriente nomás. Más que nada se va construyendo la personalidad a lo largo de la vida. De hecho, es interesante debatir ese tema, de si se construye con la influencia externa, con la influencia de los padres, o simplemente hay un rasgo predefinido que es la genética, no sé si habría otro, que lo lleva por ese camino, como a Meteor, por ejemplo. No, la verdad es que ahora estoy un poco pensando, haciendo una retrospectiva respecto a lo que acabo de escuchar y yo creo que debe tener algo de componente genético, pero yo nunca vi como señal de maldad. Oye, cuando nosotros éramos chicos poníamos las lagartijas en la calle para que las atropellaran los autos y la verdad es que nunca lo vimos como algo de maldad. Nunca llegamos al extremo, la típica agarra y el gato así con la cola ¡whip! Y termina pegado en la pared. Pero... Pero tú, eh, por ejemplo, tú eres veterinario. ¿En los animales has visto una conducta de ese estilo similar? que Que, es difícil, no se meta en ese tema porque es difícil antropomorfizar, perdón, la cerveza está haciendo efecto. bueno, No bueno, podéis llevar a situaciones antropomórficas a un animal. Eso es propio del ser humano, en realidad, ¿cachai? ya, Pero es ya. precisamente es lo mismo en el caso más chistoso o que es más común actualmente de tener estos perrijos, estos hijos perros, estos hijos gatos. Eso no es normal. Eso para un médico veterinario, cualquier médico veterinario te va a decir que uno puede querer mucho a su mascota, pero nunca va a dejar de ser un perro y de ser un gato. Si usted lo está tratando como hijo, el problema no es el gato, el problema es usted. Claro. El problema es que el ser humano es el que está cagado a la cabeza, no el perro y el gato. El perro y el gato son animales. No Sí. podéis darles situaciones, no podéis darles conceptos ni tan abstractos, ni cualidades tan abstractas que son propias del ser humano, del individuo, ni siquiera de la especie, del individuo a un animal. Eso es un error que normalmente un montón de millennials maracos que nos están viendo y todos los niños rata que están también en Twitch, a los cuales se quejaron tanto de mi mala propaganda a Ash Ketchum la semana pasada diciendo que era una basura, un entrenador Pokémon para todos ellos. Que era millennial. Gracias. Pero es que hecho no es también es ¿Cómo se millennial, llama? po, hombre. Que son un montón de maricas. Lo más seguro es que entre todos esos niños ratas que están jugando Minecraft mientras nos escuchan por Twitch, debe haber varios que tienen un perrijo, un gatijo, y lo vi y le ponen un montón de cosas. De mi parte, con todo mi conocimiento profesional, les puedo decir que están cagados a la cabeza. Gracias. No sé qué más les puedo- Nuevamente hago el disclaimer, las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de Meteor. Nadie más. Gracias. Volviendo, Ya vol- leíste. Otra vez. Sí, Nico, que tiene que... volviendo al primer punto, para que conciliemos. Sí, dale, no, ¿Ustedes consigue. creen en todo caso entonces que hay un componente genético, pero es más importante las vivencias o más importante la genética? Para cerrar esta primera película. O sea, cada vez se encuentran más componentes genéticos para varias cosas. Hay genes súper identificados para la ansiedad, para la tendencia al suicidio, para las depresiones. Hay cada vez más componentes genéticos, pero la epigenética siempre predomina, que al final, bueno, ustedes también saben de metilaciones y etcétera del material genético, que va modificando incluso la forma de ser de gemelos idénticos que parten teniendo el mismo material genético. La misma estructura, claro. Uno desarrolla esquizofrenia, otro no, por ejemplo, y son exactamente iguales en el inicio.
Entonces sí, pues lo que predomina siempre es la epigenética y en este sentido el desarrollo de la empatía es lo que lleva a ser malvado a alguien o no. O sea, mientras menos me importe el resto, me hago cosas más malas por mi propio beneficio. Y eso Claro. se enseña, básicamente. Sí, eso es verdad. Saludamos al chat. Tenemos a Sergio Soto, me dice buena. A Sergio Lagos, que desde un ratito nos venía preguntando si iba a haber streaming. Y sí, aquí estamos los niños tenebrosos. Gabriel Lago. Perdón, Gabriel Lago. Que aquí estamos los niños tenebrosos hablando de películas. Así que también ahí. Nos dice, bueno, Monje Icónico está haciendo de. No está hoy día en nuestra conversación, esta tertulia, pero está de moderador, así que ya saben, ya cualquier comentario que diga por el chat fue él. Y a Felipe Tapia. Se hizo de nuevo. Y fue Felipe Tapia también ahí nos saluda, que dice, nada más miedo que te pille el cizarro. El cizarro. Así que No, bueno. el Cizarro valía callampa, le hicieron mucha propaganda, o sea, al final, y creo que el gol se murió, lo mataron, ¿no? No, pero ¿cómo no? ¿La viste el Sí, cizarro? lo mataron. Bueno, sí, Murió. tiene muchos componentes ahí, sí, lo Yo no vamos a sé, ir ¿eh? analizando. Sí. Va Para muy conversar bien. un poquito más adelante, tiene varios componentes sociales de por medio. Así es, así que Bueno, bueno. en producción animal siempre se dice que la genética tiene que adaptarse a la situación ambiental y no la situación ambiental a la genética. Así que Eso es verdad. más que nada también concuerda un poco con lo que nos decía nuestra invitada. Hay muchas cosas que se aprenden más que se heredan. Sí, es cierto. Así que está bien. Pasemos a La la siguiente película. la siguiente película es un clásico del año 76, dirigida por Richard Donner, el director de Superman o Los Goonies o Arma Mortal. Nuestro niño malvado de esta película, de la profecía o de Omen, es el pequeño Damian. Damian. No tiene mayor presentación porque obviamente es archi conocido, Sí. es uno de los niños malvados más conocidos. Si uno busca niños malvados, es uno de los primeros que sale. Y aquí tenemos mucho de la teología. Es la versión de lo que podría ser el anticristo, con todos los cuentos de que podría venir un nuevo orden mundial, el anticristo va a venir a la tierra y todo eso. Y aquí nos cuenta una historia que en un cambiazo, como se conoce literalmente, el padre Spileto le entrega a la familia de Robert Thorne, un diplomático norteamericano, un niño en extrañas circunstancias cuando su bebé natural murió. Y él con un acto de bondad, por supuesto, para que su esposa no se dé cuenta y no sufra por la muerte de su hijo recién nacido, un hijo nonato que queda, le entrega a este niño que le pasa al padre Spileto. Lo que no sabe es que es toda una conspiración de grupos satanistas para darle un buen lugar al que sería el enviado del diablo. Y aquí tenemos la historia entonces del niño Damian, cómo se va interrelacionando en las altas esferas del gobierno y va ocasionando las muertes. Perdón, dijo Y toda la Donald. historia de los satanistas. ¿Donald? No, ¿Donald? Donald. Ah, ya. Y tiene la marca. Sí. Y aquí aparece la famosa marca de la bestia, que es que el niño Damian tiene en su mollera, tiene tatuado el 666 que se hizo famoso. En peluquería Parte colombiana. fundamental, obviamente, en esta historia. El final es archiconocido, han habido nuevas versiones, han habido secuelas, donde después ya no nos muestran al Damian cuando niño, sino que cuando adulto, y porque termina muy amigo del presidente de Estados Unidos. La música, el Ave Satanis de Jerry Goldsmith, logró el Oscar para este compositor, que es una mezcla de rezos religiosos con una música tétrica absoluta y muy clásica. Aquí tenemos el niño del mal por un tema más teológico, para que lo vayamos viendo. Claro, el anticristo. Siempre Sí. algo de religioso mezclando un poquito el tema de los niños malvados. ¿Qué opina nuestra especialista, Andrea? Bueno, y tiene escenas que son bien tétricas porque en realidad yo creo que a esas alturas uno tampoco se imaginaba muchos niños que pudieran causar tanto daño. En otros solo por causar daño. Pues en este caso, pensando que él es como la encarnación del anticristo y que dentro de la película lo muestran así, como que es como algo preparado para que él llegue al poder de alguna manera en el mundo. Él es malo de adentro, malo de verdad. Malo como de desde verdad, de real. malito, claro, desde lo que, como les decía un poco para introducir este tema del desarrollo de la empatía, uno puede ser muy inestable emocionalmente y tener poca empatía, o puede ser muy narcisista y tener poca empatía, igual preocuparse de la autosatisfacción y a la vez frustrarse si no te funciona, o puede ser
derechamente antisocial, disocial, digamos, y causar daño directo al resto sin que te importe nada. Y en este caso, claro, no se da mucho énfasis a cómo fue el enfoque familiar del chiquito, pero si ya partimos con una mentira desde este señor y las escaladas al poder político, igual se entiende que su ambiente puede haber sido un poquito más frío dentro de la crianza. Y además porque en la película muestran harto que la mamá como que en la medida que lo ve más extraño se pone como distante también. Tampoco termina acercándose mucho afectivamente a él. Eso es un gran tema, pero el distanciamiento afectivo y emocional, porque los niños también requieren de apoyo para no solo aprender cosas, que hoy en día está en boga esto de las clases a distancia, también el tema del manejo de emociones, algo que adquieren de nosotros, de los adultos, de observarnos, de ver cómo nosotros también manejamos nuestras propias emociones, y si por ende somos limitados en eso, no esperemos que nuestros hijos sean también muy, muy ductos en aprender a controlarse, a manejar sus emociones. Así que por eso Demian puede haber tenido también un buen ejemplo, ¿no? Sí, ahora igual encontré por ahí la información de que tiene algunas escenas, no logré identificar cuál era, pero está nominada como a las 100 peores escenas de terror del mundo, de la historia del cine. Como... Dentro de un ranking de 100 está 16, por si se les ocurre cuál de las escenas pudiera ser la más terrorífica. Tiene que ser cuando bota a la ¿A la mamá niña de la que escalera? trabajaba. No, no es la Sí, mamá, es la sí, niña y que él está se queda arreglando. mirándola. Ya. Hay Sí, una que se ahorca, ¿no? Una nana que se ahorca la nana que se en una ahorca, sí, pero fiesta con... esa es como del culto. Y lo hace como, pero cuando bota a la mamá de la escalera también y de él se queda mirando así como si nada, impávido, muestra una falta de empatía absoluta ahí en este punto. Y eso es verdaderamente terrible. Sí. ¿Qué opina el monje Guaripolo, como lo dice el chat? Saludamos a Bere Angulo, que saluda a Meteoro con un nuevo apodo ahí, monje Guaripolo. Si se lo vamos a ver, que dice monje Guaripolo, sí, Meteoro, el monje favorito de los niños. Claro, de los niños tenebrosos de 31 minutos. Digo, de Soy monje igual. fanático. Sabéis que la verdad, a mí la profecía, yo le tengo el respeto, no voy a hablar de la parte psicológica porque en realidad no tengo mucha competencia respecto al tema, pero desde el punto de vista como película y como espectador solamente, tal, le tengo ese como cariño a esas películas viejas, así que uno miraba cuando chico, ese cagada de miedo con puras weas, que el perro negro, que la vieja negra también, no sé, que Claro. cuidar, lo más seguro eran encarnaciones de demonios que Lucifer había mandado a la tierra para cuidar a su progenitor, a su primogénito. Como película yo la encontré mala. Nunca me gustó mucho la profecía. Sí, Ya. sí, no pongáis esa cara, weón, si no la encontré penca, weón. De verdad que no me causó ni hipo, weón, cuando la vi. Y eso que la vi chico, tenía 10 años, weón, cuando vi la profecía. Y no, ni siquiera las partes más terribles, cuando esta vieja se ahorca, weón, que el perro se come no sé qué chucha, weón, que cuando van al cementerio a ver quién era la Ya verdadera los madre, chacales, sí. encontraron que era una Hay un loba, chacal. un perro, weón, un Chacal. coyote, no sé qué mierda, un pug, weón. La cosa es que Un Winnie the Pooh. no, yo le tengo como cariño, pero si tú me preguntas si esas típicas películas de impacto, del cine, todo, en realidad no, así como que no. Y dudo mucho que si alguien en este momento, a esta altura del partido de la Tierra, del planeta Tierra, viera la profecía, la versión extendida del director o la versión, el corte que salió para el cine, que se vaya a cagar de susto. La verdad es que no. No creo que sea una película bajo el canon actual de películas de terror que tenemos. No creo que cumpla los estándares como para que estar así como que, ¡ay, Dios santo, qué bueno! No, la verdad que como que la vaya a mirar con cariño, así como, nada, claro, en los años 70 la gente se asustaba con esto, pero no. Es Yo que yo creo creo que que el ritmo era lento de la sí, película, comparándola con El Exorcista, por ejemplo, que no está en la lista por los motivos que no es niña siniestra. El Está poseída Exorcista nomás. cambia el ritmo, es más rápido, va pasando algo todo el rato. En este caso no, es una película lenta y quizás por es, eso tampoco va como con tu ritmo de niño, de que te sorprenda o qué sé yo, sino que las cosas van como cautelosamente apareciendo nomás. es más de suspenso, tiene un suspenso más psicológico de irte perturbando en lo que pasa.
Por eso a lo mejor es un poco más lenta. En el Sí. tema de que tú señalabas, y sale en el chat también, alguno de los chicos que nos está escuchando en el chat puso, hay muchos cabros chicos que le pusieron Demian o Damián por este punto. El nombre Damián viene del griego y significa domador o el que domina. Entonces es un nombre que tiene mucha fuerza en su significado. Por eso es tan usado también. Y obviamente que tiene este segunda lectura que el hijo venía a dominar el mundo o a domar a la humanidad, por eso se llama Demian. Así Oye, que conozco varios Damián, weón. Yo conozco varios Damián que no le hacen honor a su nombre, son un par de weas, weón. Así como- bueno, pero si el nombre no lo es todo, es un significado Es más un nomás. apodo, no hombre. Además de que, claro, como decís tú, hubo un tiempo que estuvo bien de moda y a los cabros chicos les pusieron Damián, weón. Ahora sí, Sí, es raro sí. encontrar un Damián. Así como que, ¿cómo se llama usted? Me llamo Damián. Hasta lo No, encontré en Facebook. depende del año, pues Como- ahí Sí, pues Sí. depende del año. depende del año, Ce- si no cer- solamente eso. cerca del estreno de esa película hubo un pic de Damián y hace unos 10 años atrás, 8 años atrás más o menos, en Chile hubo un pic de niños que se llamaban Damián, Claro. más de lo normal. Pensemos que tal Igual vez, es un quién nombre sabe que si no de me aquí en el gusta. 2020 hay un pic de niños que se llamen Meteoro, ¿cómo sabes? Puta, Puta, ¿cómo ya saben sabemos? por qué. O Winnie the Pooh, Cuando vea como el le archivo- puso el monje icónico en el chat. cuando vea Winnie el the Pooh. archivo de internet después en el futuro, bueno, ellos saben por qué. Mira, Pero te voy a leer lo que puso. Damián, encuentro Claro. super fly como nombre, weón. Uno Oye, super, te voy a poner. es como Mira, Meteoro. pinga, Te voy a poner lo que puso Bere Angulo en el chat. Dice: Meteoro con la profecía pensó en mi autobiografía. ¿Estáis matando a Damian? Digo, Meteoro. La verdad es que mi verdadero nombre pueden ver Es aquí, terrible, en este Kuma. mato. Bueno, señora, así que. Damian dice: tanto weón que le pusieron ese nombre después de esa película, sí, claro. Pero bueno. Sigamos entonces con Pero la siguiente tenemos película. nombres más pintorescos, pues. ¿Cómo Ahora cuál? hay cabros chicos que se llaman, puta, no sé, Goku. Kang y Kodo, alguna wea así por los Simpsons. Goku, Goku. sí. La Insisto. siguiente película es una película bien perturbadora. Se estrenó en televisión en el año 82 en Estados Unidos y la dieron un par de veces acá en Chile, cerca de los años 90 y 93 más o menos, en la televisión, creo que incluso por Televisión Nacional. Dirigida por Richard Lang, es una película que empieza con un plano ahí por un coche atravesando las calles de la gran ciudad y nos muestra Sí. una familia, hasta ahora bien familiar, pero empieza a transformarse en una película de terror más o menos típica. Y aquí tenemos el mal encarnado en que va atacando a uno de los miembros de la familia porque es el fantasma de una hermana muerta que murió en un accidente automovilístico y obviamente viene a buscar venganza porque quiere matar a su familia de uno a uno. Es un tema macabro, esto no era habitual en las películas de los años 80, los años 80 eran películas muy familiares y se empieza a alejar ahí con esta película de terror. Una gran escena que tiene que ver es que la niña que muere en el accidente muere por una jugarreta de su hermano, una jugarreta que se va de las manos. El tema de le Le amarraron amarran los los cordones. cordones. Sí, esa parte es trágica y ese es como Es heavy. lo que da pie a toda la película y a toda la venganza es que finalmente en este accidente, que es algo fortuito, fue asesinada por sus hermanos, entonces tenemos una niña fantasma que busca venganza. Niña fantasma. ¿Cómo se llama la Ahora, película? No se te vayas a llama dormir. No te No te vayas- duermas. Claro, no Sí. te duermas o no te vayas a dormir. Sí. Claro, la verdad es que igual yo también la vi chica esta película y ya no entendía por qué no se había salido del auto con los cordones amarrados o la había sacado alguien, pero la cosa es que le amarran los cordones, el auto se incendia y todos salen y miran cómo muere. Entonces acá, claro, la maldad también parte un poco desde sus hermanos. Bueno, y nadie se sacrifica por ella tampoco, pues muere nomás. Y antes de eso tampoco ella se veía como alguien marcada por ningún rasgo de ningún tipo. Y la verdad es que sí, empieza a molestar, como a aparecer, a hacer ruido y a provocar asesinatos. Pero de lo que yo recuerdo, claro, la última que finalmente sale más dañada es la hermana, que se Sí. vuelve como bastante loca, como que tiene una personalidad múltiple y habla en parte como la hermana pequeña y en parte como ella. Ujú. Y se la llevan a un lugar de psiquiatría y queda solo la madre. Y en la última escena, que yo tuve pesadillas por muchos años con esa escena, sale la niña de atrás de la cama y la saluda a la mamá, como diciéndole, hola mami, aquí sigo. Claro, y con sus tomates, así como con
con una actitud bastante infantil, sabiendo lo malvada que había sido esta niña con su afán de venganza. Ya, yo recuerdo de pequeñas escenas bien, bien terroríficas porque ya empiezan a aparecer como los fantasmas en las películas, No, más sí, que los tremendo. niños reales. Sí. ¿A dónde están los cazafantasmas cuando se necesitan, weón? Weón, simplemente exorcizar esa casa, weón. Who you wanna Me call? acordé de la vieja de Poltergeist, esa vieja chica que parece sapo, weón. Esta casa está limpia. Lo voy a ver como... Ahora esta cabra tampoco, yo creo que la familia se debe sentir bastante culpable porque tampoco le hacen así como una limpieza, como dices tú, ni llaman a un exorcista, ni le piden disculpas, ni van al cementerio, ni nada. Pues, o sea, no hacen nada como por reparar la lesera que hicieron tampoco. Claro, es lo ¡Vuelve que- al infierno, engendro de Satán! Así como- Claro. Go to the hell. ajaja. Como dice Gabriel Gabriel Lago. Lago Sí, dale, sí, dale, nos Julio. dice, Estamos viviendo una yo sí, puta vez, weón. Cada vez que hablamos inglés en este programa guateamos, weón. Claro. Go to the dice hell. Gabriel blah, Lago blah, blah. dice, yo si muriera también volvería a huevear a mi hermano. Así que, No, y- yo les prometo, si yo muero, voy a volver por cada uno de ustedes. Va. A la De fila. momento, Ponte a la fila. y voy a cuando decir se, las cuando se palabras le acabe la batería de su consola Claro. virtual. las palabras que dijo el azote Carpatia. Ya. ¿Quién es el azote Carpatia? Así que, Ya, bueno, Ya. lo Mira pillado. Cazafantasmas 2. El azote Carpatia dijo: la muerte es una puerta y el tiempo una ventana. Volveré. Ya, Cazafantasmas 2. bueno, y Monje Icónico nos dice, bueno, a raíz de un comentario de Vera Angulo que dice, es la era de los Brian, los Ikers, los Ian o los Kevin, con los nombres en relación a Demian. Y Monje Icónico nos dice, como el hijo de Elon Musk, que se llama XAXA-Chi. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cuál me atreví a pronunciarlo? Lo acabo de pronunciar. Le pues. dice No. Walo. Claro, Los se amigos dice, dicen, se dice Lalo. Hay, Se dice Lalito. hay algo más encima. ¿Te imaginas la nana? Le dice, oye, ven, Toñito, venga. Toñito, venga, Una cosa Y así. Monje Icónico nos dice, los papás no filtraban las películas que veíamos en los 80. Sí, efectivamente. Efectivamente. No, Aparte que esta película empieza bien familiar y tiene un fondo bien complejo. Es una buena película, a pesar de ser hecha para la televisión, una buena película de terror y de un niño ahí, o de esta niña fantasma que lo acosa. No, sí, de verdad. Sí, de hecho, después de las 22 horas, bueno, antes era las 9 de la noche cuando daban las películas de post noticiero. Ahora, era tema de los papás si nos obligaban a acostarnos o si queríamos seguir viendo la película. Y, por ejemplo, ¿cuánta gente no vio Pesadilla en la calle Elmo, como la conocíamos nosotros, Pesadilla simplemente? Y después no podíamos dormir en una semana entera. Freddy Krueger. Claro, con Freddy soy Krueger. Sí. mamá, weón. Ahí mi santa madre, weón, me arrendaba las películas. Sí, pues y te propiciaban a la Decía, maldad. Pues. quiero Tú eres ver como el algo, Demian en igual Boeing. parental, cero control parental, weón. Yo trato de aplicar la misma forma con mi hija, pero me retaron. Ya me retaron por Sí, Helsing, pues te weón, está ya, yendo al puta chancho ya, madre, pues. me llegó la media penca, weón, por estar viendo Helsing, weón. Te está yendo al chancho, cabrito, pues si tiene 6 años nomás la chiquilla, pues. No, 7, 7. Así que tuvimos que bajar a Hamtaro, weón. Ya viste. Ay, bastante más sano. No llegaste a Frozen, por lo menos, ¿no? Pero volveremos con Pero algo. ¿qué sí, pasa con Frozen? No, Frozen es pa' marica, güey. No, Bueno, si la veis Está tú, pensando, puede ser, pues no sé. va a buscar la maldad, güey. Let it go, let it go. Ya, vamos. Antes de pasar a la siguiente película, vamos a leer los dos comentarios. Felipe Tape dice, ni en los 90 filtraban. Mi mamá no me dejaba jugar Mortal Kombat, pero me dejaba ver Robocop. Pero si Y Beren Robocop Angulo nos es un dice- cuento para niños, pues. Y Beren Sobre Angulo todo la nos dos. canta la cancioncita de Freddy. 1, Dos. 2, cierra la Claro, puerta. Freddy viene por ti. Ah. La siguiente película esa la cantábamos en el colegio. así es. ¿Se acuerdan? La siguiente película está basada en un cuento de Stephen King del año 1984 y se llama Los Chicos del Maíz, dirigida por Fritz Kurz. Y aquí tenemos el mal encarnado en estos jovenzuelos, que es a nivel social y también con un componente teológico. Llega a esta localidad que está pasando hambre y que tiene problemas con el maíz, una localidad ficticia cerca de California llamada Gatlin,
un supuesto predicador, que es un pequeño niño de aproximadamente 12 años, y empieza a decir que él viene de parte de una entidad llamada El que camina detrás de la fila. Típico nombre de Stephen King, que le gusta jugar ahí También con las decía, yo palabras. no vengo de la mona, vengo del hombre y la mujer, no vengo del mono y la Claro. mona. Así, más o menos. Y esta revolución de estos niños les dice que si asesinan o sacrifican, en el concepto más religioso, a los adultos del pueblo, van a volver a obtener una cosecha abundante. Por lo cual lo hacen, y su terrateniente Isaac le ayuda a matar a los adultos del lugar, haciéndose los chicos con en una nueva sociedad dirigida por niños de no más de 18 años, porque a los 18 años se debían sacrificar para este dios, esta entidad demoníaca que estaba detrás, y hacerlos matar. Bueno, en la historia aparece Linda Hamilton y Peter Horton, que se cruzan con estos niños. Y obviamente, como en todo concepto, hay algunos que no están totalmente de acuerdo, a pesar de haber nacido bajo esta sociedad que está ya instaurada, de que deben ser a los 18 años sacrificados, y logran sobrevivir. Una cinta muy terrorífica, muy social y muy sociópata, aparte de con estos delirios mesiánicos de los niños, y tiene no menos de 10 secuelas, entre las secuelas directas y las precuelas de estas Hijos del Maíz. Así es. Bueno, el cuento de Stephen King es del año 77 y en realidad se lo invitó a él a hacer el guión de la película, pero les pareció, parece que poco hollywoodense y finalmente no actuó directamente en el guión. En el cuento original, el relato yo siento que es mucho más crudo y directo. Está centrado más que en la historia de cómo llegaron a ser esta sociedad los niños, en la pareja que llega al pueblo y se encuentra ya con esta sociedad. Y de hecho, bueno, es antiguo, yo creo que hartos la han visto, así que lo voy a contar igual. En el cuento ambos mueren, la pareja que se encuentra en esta situación, mueren sacrificados los dos por este dios del maíz. En la película no. Y de hecho encuentran en la película como la parte como de salvataje, que no todos habían adscrito al culto. Había gente que todavía se resistía a él. Y finalmente, claro, los cuatro se van del lugar, logran escapar. Y bueno, a mí me parece una excelente película. Tampoco mi mamá filtró y la renté nomás en el videoclub como a los 7 años. Y la verdad es que después, viendo la parte como más psicológica, acá se entiende otro tipo de... tú lo llamaste delirio mesiánico, pero en el fondo una persona, como habíamos visto, que es narcisista o que es sociópata, no reúne personas a su alrededor habitualmente. ¿Ya? O sea, acá el desarrollo moral es distinto y habitualmente pasa que son personas más bien carismáticas y que logran que los otros enganchen para contarles esta historia y hacerlos parte de años de formar unas reglas distintas en la sociedad. ¿Ya? Y alude a delirio mesiánico porque, sin herir la susceptibilidad religiosa de nadie, varios de los mesías han hecho esto mismo. Yo tengo mi idea y soy tan carismático que vendo un poco mi cuento y creo una serie de reglas con las que el mundo me sigue. Y así es como nace en el fondo un culto, una sociedad. Es distinto a ser autocentrado, egocéntrico o poco empático. Más bien ellos logran enganchar con la psicología del resto para hacer un grupo, si no, no lo seguiría nadie. Claro, es como Meteoro con su discurso antimillennial, que pronto va a tener propaganda ahí detrás en las alamedas, en las grandes alamedas, con gente sacando Mis antorchas fieles y... adeptos. Claro, listos para Chusma liderar a los inconsciente. antimillennials ahí. Ujú. Sí, En psiquiatría muchas veces hablamos de que estas personas tienen más bien, porque uno dice ya la esquizofrenia, los delirios y las alucinaciones, hablamos más bien de los episodios maníacos, donde me movilizo mucho a que me sigan, y soy súper entretenido, entonces tengo una idea coherente de lo que quiero, más allá de un esquizofrénico que va como en dispersión. Es como muy carismático también, eso se representa mucho con otro tipo de personaje, porque no voy a hablar de trastornos, no soy quien para hablar de trastornos mentales, pero con otro tipo de personaje que también arrastran a mucha gente, o por lo menos convencen a su entorno de que son buenas personas, pero en realidad es para ocultar la fachada que hay detrás. O sea, puede ser un violador, un estafador, o un meteoro cualquiera, no sé. Es que es distinto ahí, como te decía, el tema del desarrollo moral, porque una cosa es tener una moral como centrada
por ejemplo, ser parte de una mafia. Ellos tienen un alto desarrollo moral, pero están de pertenencia, no es una pura persona sola, por eso prende tanto. Ok. Ya, va como por el otro lado. Ya, perfecto. Buena Claro, aclaración. aquí viene acompañado de que efectivamente después de que estos niños generan estos primeros sacrificios, además el cultivo de maíz efectivamente crece en forma gigantesca y mantiene la sociedad. Entonces viene un beneficio, digamos, una recompensa por los actos, que a nivel humano es súper directo. O sea, tú haces algo y si obtienes una recompensa casi inmediata, te sientes bien que es lo que estás haciendo, te vas confirmando tu creencia. Y ahí esa es la parte bien peligrosa. Obviamente que con un espectro bien malvado, los niños son muy malos en algunos, el terrateniente es muy malo. Entonces me dijo que la quería volver a ver precisamente para poder enfrentar sus miedos, lo cual no funcionó, así que igual resulta. Y yo cuando vi Children of the Corn, me pareció interesante, no puedo decir mucho más de lo que ya han dicho. Tampoco es como para que vaya en la noche así, estoy durmiendo y ya, el pecador, no, jamás. He visto cosas peores en realidad que Children of the Corn, cosas que le sacarían la psique a cualquiera. Y esta en realidad es otra de mis películas que tengo así como para un domingo en familia, porque en realidad no me picó mucho, no me dio mucho susto. Pero es un clásico, eso sí se los doy. Es un clásico, es un clásico de la época, precisamente tal vez por la presentación tan radical del tema, en realidad es propio de los libros, en realidad los libros siempre son más adelantados en este tema, y cuando llegan al cine ya vienen como depurados. Pero para la época fue algo bastante, no vanguardista, pero sí que salía de la línea. Salía de la línea, eso sí se lo doy. ¿Sí? Ahora estamos hablando de alguien que recuerden el que todavía le guste mi amigo Mac, que es un tarado. Así de sencillo, pero sí, es algo que está fuera de la línea. Es lo que hay. La siguiente película se llama El Buen Hijo, y aquí tenemos otra representación del mal de forma distinta. El Buen Hijo es del año 93. Aquí, psicológicamente hablando, el niño es criado en una familia que se preocupa bastante por él, tiene una muy buena educación, un padre presente, una madre muy, muy tierna con él, pero el niño finalmente igual es malvado. Todo se desencadena para efectos de la película, dirigida por Joseph Ruben, el director de Durmiendo con el Enemigo, por ejemplo, cuando llega el pequeño Mark, el cual acaba de perder a su madre y queda huérfano. Entonces lo reciben en esta nueva casa donde está Henry, su primo, interpretado por Macaulay Culkin, que en esa época además era el El mo- modelo el Pobre de Angelito. niño bueno. Y sí, aunque algunos dicen que Mi Pobre Angelito es una película donde un niño abusa de dos adultos y los maltrata, pero vamos a dejarlo afuera en esta No, ocasión. eso lo dice la gente tonta, weón. Eso lo dice la gente tonta y la gente fea, weón. Es como cuando dicen de que en Karate Kid, weón, el bueno era el malo de Cobra Kai, weón. ¿Quién Sí, inventó William Soberana, Shatner. weón? ¿Cachai? Más YouTube encima lo hicieron inventó, una po, serie en hombre. YouTube de eso. YouTube inventó eso y hizo una serie. Pero nos faltó el montón de weas millennial, weón, que se la creyó y dijo, no, es que si en realidad el bueno era el otro, el weón del señor, ¿cómo se llama el pendejo señor Miyagi, weón? Ya se me olvidó. Era como, Daniel San, ese era, Daniel San. ese era Daniel el San. weón malo, el Daniel San era el malo, weón, porque se creía canchero, se quería comer la mina, se hacía la wea. No, cuesta nada. Bueno, igual Mi Pobre Angelito, los ladrones son bastante estúpidos, pues también, si no, no habría película, ¿no? Es un Sí. De niño partida, ¿quién deja al cabro chico solo en la casa? además, claro. ¿Cachai? O sea, de partida lo que está mal son los padres, po, weón. Claro. Pero volviendo a la película, aquí obviamente Macaulay Culkin ya no es el niño bueno, pero sí tiene una apariencia angelical y bueno, delante de todos guarda bastante la apariencia, pero ves que puede, a pesar de que al parecer al principio recibe bien a Mark, interpretado por Elijah Wood, em, de a poco lo va Frodo y tratando Kevin.
de cómo se llama, lo va tratando de joder, lo invita a fumar, algunas cosas, y se va demostrando que en realidad Henry es un niño diabólico, que no tiene escrúpulos y que además ha estado involucrado en un asesinato. Y ahí aparece que en algún minuto eh, Ujú. trata de matar incluso a su hermana y a la mamá. Y todo se agrava. Aquí tenemos, además de ser un niño malvado, que ha tenido una muy buena vida y una muy buena familia, pero es malo de adentro. Sumado al celo que le da que su mamá sea empática con este niño que ha quedado sin madre, que lo recibe de buena manera. Un niño que es muy bueno, que es Mark, interpretado por Elijah Wood. Él trata de dejarlo mal en algún minuto también, Es malo pero de adentro. finalmente ahí se vislumbra la naturaleza malvada de Henry, hasta la escena final, que la escena final también es una escena icónica de de Good Son, o el buen hijo, en cual después de pelear, cuando Macaulay Culkin intenta matar a su madre, caen por un precipicio y la madre los toma a los dos de los brazos, pero está en una muy mala posición y lamentablemente tiene que tomar una decisión. Y a pesar de que la naturaleza le dice que podría elegir a su hijo salvarlo, Claro. termina optando por salvar a Mark y deja caer a su hijo. Es que era malo, pues, más malo que el pan. Es decisión muy compleja. No O sé. sea, O sea, de partida como cresta dejáis a Frodo, que es el más weón del Señor de los Anillos, al lado de Macaulay Culkin, pues weón, si ese weón Es es que no un estaba drogadicto Sam, de po. mierda. Faltaba Sam ahí. Sam Wise. Claro. Sam Ganje. o sea, él puede tener una súper buena familia, pero también complaciente y que no te enseña a pensar en el otro y ser bien autocentrado. Y desde los celos, como les decía, esto de la frustración de alguien más narcisista, llegar a ser bastante malvado con el otro. Ujú. Puedes haber tenido una trayectoria y cambiarla también, pero probablemente ahí se había ido construyendo alguien que satisfacía todas sus necesidades rápidamente, que no aprendió a frustrarse, que recibía como... Hay un equilibrio como bien frágil entre ser buena onda con los niños y también poner un poquito de autorregulación en ellos. No, yo creo que la vieja se sacó el cacho, weón. Ese El minuto, camino weón, fácil. O cacho que lo había cacho, embarrado. cacho 2, weón, ya, chao pescado, weón, está la mierda. Ese weón. Claro. Era el camino fácil en realidad, pues, o sea, buscó la alternativa más barata, eligió ahí izquierda, derecha, el bueno o el Como malo. esas noticias que no son noticias que estaba viendo hoy día, weón, de una pareja de youtubers, de influencers de Estados Unidos, que hizo como todo un programa y todo un canal familiar, weón, en donde mostraban las anécdotas de su vida y qué era lo que iban a hacer, y hicieron un montón de propaganda porque querían adoptar a un niño en China, weón. De esos Ya. poblados medio pobres de China, weón, perdidos en los cinco picos, weón, como el Shun, weón, o Claro. de los caballeros zodiacos, weón, o como Chiriú, weón. Querían un cabro chico. Y hicieron todo un programa, todo un seguimiento, grababan todas las weas, las entregaban por YouTube, hasta pidieron donaciones, weón. Y la gente donaba porque se creía la wea, así como, no, si ellos son buenos, van a darle una familia, un hogar a un niñito pobre, weón, perdido en la mierda de Asia. Y el cabro chico que les pasaron, weón, era autista. Venía así como si fuera falla de fábrica, sorry. Ya. Era autista, weón. Y la weá es que, weón, de un minuto a otro, igual empezaron a filmar la vida de este niñito junto con los otros niñitos en la casa, weón, cómo se adaptaba y toda la weá, porque adoptó. Y de un minuto a otro desapareció. ¿Desapareció el niño? Desapareció del canal. Desapareció del canal, así como que ya no había más videos ni más contenido relacionado con él. Y la gente empezó a preguntar por qué pasaba con el protagonista de esto, porque en realidad era él, el chiquitito. Y yo caché que hicieron como una decisión como en esta película, weón. La mujer fue la que tomó la decisión, lo entregó a otra casa, bueno, se deshizo el cabro chico. Dijo que bueno, funcionaba y chao pescado, ¿no? Y había Y, lucrado con ellos. Sí, pues. y cagó la plata también, exactamente, porque weón, fue como que todos los que pagaron fue como que, puta, y el producto final, weón, así como que el cabrón chico ya venía sueño americano, bueno, que fuera autista y todo, weón, bueno, así como que Ya no querían el cacho, no pues. hay reembolso, weón, no, weón, así como que y era como, chucha, que la cagada, weón. Que la cagada, o sea, como que tú veías ahí en Twitter, weón, todos los alegatos, así como están desgraciados, weón, de perra, maleaca, todo lo que quieras, ¿cachai? Como a la madre, sobre todo. En eso tengo que decirlo, uno como hombre es cierto que puede tirar mil chuchas y todo, pero las mujeres contra su propio género son terribles. Así como que se tratan Se pésimo, ensañan ahí, salen. Son no, terribles las mujeres. no,
terrible, güey. Y todo como que, perra, maraca, ¿cómo hiciste eso? Si era un niñito y toda la otra. Hubo algunos que también dijeron, no, si es que te encuentro razón, puta, el cabrón chico a lo mejor era cacho, era bueno, no sé. Claro. Pero era como que, me recordó esto, de que la vieja en realidad cuando tenía los dos cabros chicos colgando, yo vi esta película también, la vi también en esa época donde no había filtro ni control parental, podíamos ver lo que quisiéramos y no resultábamos traumados con los niños de ahora. ¿Eso dices tú? Y la Yo verdad... resulté traumada con los hijos del maíz. Resulté traumada. Débil. Material genético débil. Anyway. Débil. Vamos descartando, No, que dice es Meteoro. Es lo que hay. Es lo que nos queda. Débil. Selección natural. Por Dios. La Por cosa Dios. que- Ya, la no, cosa ya, que- ya, ya. Me dice psiquiatra. que yo De cuando niños. vi la película me gustó esa escena. Me gustó de verdad, así como que la vieja así tenía los dos cabros chicos y ¿a quién va a salvar? Y bueno, y estábamos todos así en la casa, así como que la tibia con la leche, con la cabra, así como que ya, se va a morir, bueno. Y ¡pam! Y suelta a Macaulay Culkin y todo, se echó al pendejo. Y el cabro chico así como, Y que siempre esa típica toma, weón, así como en primer plano cayéndote. Así que ponía así como cuando se ahogó DiCaprio en el Titanic, weón, pero cayendo en caída libre. Y murió Macaulay Culkin, po, weón. Murió mi pobre, ni siquiera era Macaulay Culkin, el weón era apellido McAllister, weón. Ni siquiera era su nombre original, weón. Se murió el personaje, weón. James Yeah. McAllister. Así es. Icónico dice, Sí. pobre Frodo, y Vera Angulo dice, las mujeres somos de lo peor, porque peor es una palabra demasiado decente. Sí, en realidad el ser humano, en realidad sí. Hay gente buena y gente mala, pues, como en todo el orden de cosas, y algunos también se pasan de la raya. Y Meteoro. ¿Seguimos con la siguiente película? Dale nomás. Sigamos con la siguiente, que es del año Sí. 95. ¿Cierto? Sí. En nuestro especial de películas alienígenas que van a encontrar en Spotify en 3 partes para que tengan mucho que entretenerse, tocamos una película que en algún minuto he conversado que la dejamos fuera de ese listado, que se llama El pueblo de los malditos, del año 95, dirigida por John Carpenter, que es un remake de una película británica del año 60, que el foco es la misma historia. Tiene algunas cosas interesantes. Aquí tenemos un desmayo colectivo causado por fuerzas externas a este pueblo, donde 10 mujeres, algunas casadas y otras no, quedan embarazadas, de las cuales nacen 9 niños porque hay una que muere en el parto. Aquí aparece también la característica, esta es la última película que hizo Christopher Reeve antes de tener su accidente que lo dejó inválido. Y estos niños empiezan a ser sectarios y empiezan a crecer y tienen todos el cabello rubio y los ojos de un color muy saltón, que son llamados los niños de ojos de árbol de Pascua, ojos LED, porque después cuando desarrollan sus poderes, que además tienen comunicación telepática entre ellos, aquí tenemos el niño malvado, la mente colmena que también funciona, que funcionaba muy de a pares. Y tenemos un mal originado, obviamente, o un niño malvado originado por fuerzas alienígenas que al parecer quieren destruir a la humanidad. Y quieren ancestral. Características especiales que pueden encontrar en el resumen. Lo podemos conocer como la película donde los niños rubios que parecen nazis se enfrentan a Superman y a Luke Skywalker. Porque aparecen grandes actores como Christopher Reeve Claro, y o Mark Mark Hamill Hamill, también claro. dentro de esto. Así que es otro tipo de maldad, una maldad de mente de colmena o más de película de alienígena, pero también la quisimos tratar como estos niños malvados de esta Igual especial. daban miedo los cabros chicos, para que estamos con cosas. Tú lo mirabas así y era como el típico niño bueno, pero amargado, y al mismo tiempo cuando, como dices tú, cuando prendías los ojos y te miraba con esos Sí. ojos como amarillentos, como que daba una cosa rara. Aparte que tenía los ojos negros, o sea, era como extraño ya de por sí verlo, y con los ojos encendidos era como peor, así como fluorescente. Sí, aquí como punto adicional para que empiecen a hacer el análisis la Andrea y Meteoro, David, el niño que queda sin su pareja porque muere la otra bebé, es el eslabón débil donde su mamá además excede a lo mejor o es muy
más cuidadosa en darle el cariño que necesita a un niño que no presenta empatía. No eran amorosos, eran niños que generaban un rechazo hacia los cariños, pero ella se esfuerza y nunca se da por vencido por darle amor al niño. Y ahí en ese eslabón es el que permite salvar la situación porque le hace un cambio psicológico. Aquí un niño que viene a lo mejor predispuesto a un ambiente sano y lleno de amor lo cambia y nos permite tener nuestro punto de salvación en esta película. Ujú. Ahora, a mí me parece que ellos en sí, claro, no mostraban emociones de ningún tipo, ni alegría, ni tristeza, ni pena, ni rabia. No eran así como que te fulminaran con la mirada al principio, y además la sociedad se organizó para cuidarlos, los llevaron como a una especie de academia, quizás un poco más separado del resto, pero tenían como un tutor. Christopher Reeves era como el tutor, ¿o no? Como que les enseñaba cosas. Mark Hamill, Christopher Mark. Reeve era el médico del pueblo, sí. Ah, ok. Claro, como que igual se ocuparon, no se deshicieron tirándolos por el barranco ni Claro. separándolos porque eran raros o malos. Se preocuparon, pero no dentro de la familia, sino que aparte. Y efectivamente, claro, aquí se mezcla un poco con lo sobrenatural también, porque que estos chiquillos cuando estaban en grupo intentaban controlar un poco la mente de los adultos, y está esta clásica escena como al final que sale como el médico con un muro así de ladrillo y los niños tratando como de taladrar, así literalmente taladrar, para poder penetrar en su mente. Ahora, de lo que no recuerdo bien, si en la película original estaba este chiquillo sin pareja o eso fue de la película del año 95. Sí, sabes que yo tengo la misma duda, porque yo vi la antigua, pero no me acuerdo haberla visto completa. No tengo tan claro si existía este niño o fue un uso para el remake. Tampoco lo tengo claro. Mm. Que yo recuerdo, de lo que yo recuerdo de la película más antigua es que finalmente ellos, en el fondo, entre comillas, ganan la pelea y se ven como dispersándose un poco por el mundo. Entonces no recuerdo que haya habido alguien como que se salvó, que también es algo más de la actualidad, de por lo menos igual que en la película basada en el libro de Stephen King, de que haya alguien por lo menos que logre salvar su alma o su espíritu de la maldad. Que salga íntegro del tema. Está interesante eso. Y bueno, ¿qué opina Monje Metero? ¿Usted qué haría si se No, encontrara con un niño de eso? que yo era un niño de eso. No, ¿qué haría si te encontraras con un niño de eso, te digo? No, lo mato, pues, weón, obvio, si soy un extraterrestre invasor, pues, weón. Voy a andar, si soy terrícola, pues, weón, arriba de la tierra nomás, muere, concha tu madre. No, reptiliano, eso lo aclaramos en el programa anterior. Dicen que Reptiliano. soy reptiliano, dicen que soy reptiliano. Dale. El tema es que esto, más que sacando un poco el tema de la película y de los cabros chicos medio raros y todo, no es la primera vez de que se habla en el cine o en la ciencia ficción de colonización de esta forma. Colonización alienígena a través de esta manera, formando híbridos entre nuestra raza y la raza de los invasores. Incluso muchos abducidos han reportado durante sus procesos de hipnosis y todo que han sido utilizados para extracción de material genético, para generar híbridos que puedan solventar distintos planes de la raza alienígena que los haya secuestrado. Entonces no es nada nuevo, tal vez llevado de una forma un poco más, tal vez un poquito más, no humilde, sino que como más inocente, yo creo, con el pueblo de los malditos. Si se hiciera una película como esa con el estándar de ahora sería como mucho más cruda que lo que fue el remake y lo que fue el original. La idea es súper buena, ¿sí? Si no, se ha hecho un remake, lo más probable ha sido porque no se ha podido encontrar la forma de traerla al formato actual. Pero la idea de colonización biológica, basándose en generar híbridos que vayan reemplazando a la raza, la población actual, no es nueva, tanto en los círculos ufológicos, que son más serios, como lo que es la ciencia ficción, ¿cachai? Eh, Nosotros, bueno, cuando viví mucho tiempo en el extranjero, teníamos un dicho que nosotros mirábamos por las calles y decía la mejor forma de colonizar a un país es precisamente mandando a las mujeres primero, porque nosotros veíamos que la gran cantidad de inmigrantes que llegaba al país en donde estábamos nosotros eran mujeres y lo primero que hacía era casarse con los locales, con los hombres locales y ir generando los mestizos que iban precisamente ganando todas las capacidades legales del país de donde estaban, siendo de nacionalidad, heredando la nacionalidad del país de origen.
Los extraterrestres hacen como lo mismo. En realidad es como una forma de colonización pacífica, donde mandamos material genético para que se mezcle con la fauna local. Bueno, y empezamos a generar estos híbridos, pero esas son Ahora, cosas en que este hay que ver. caso, ¿es una estrategia equivocada? O sea, entiendo tu estrategia, pero en este caso específicamente de la película sería una estrategia frustra, porque en realidad no se van a reproducir con estos gallos tan raros. Entonces sí tendrían que mandar a alguien que parezca como más carismático, pues, que llame la atención, que llame a poder hacer esta colonización o mezclarse, ¿ya? Porque estos chicos tendían como a ser los distintos. Si hubiera sido una mezcla efectiva, se hubieran fusionado mucho mejor y de ahí empezaba a cambiar alguna cosa. No, es que la verdad es que, mira, voy a desclasificar algo de mi época reptiliana, weón. La verdad es que esa raza, weón, se mandó un cagazo, weón. La idea era buena, pero la implementaron súper mal, weón. Por eso los híbridos salieron penca, fue una mezcla de manera genética fallida, weón. A alguien se le cayó una uña, weón, cuando estaban haciendo la weá y quedó la weá así. La cosa es que no funcionó, weón, no funcionó bien, pero quedó los archivos. Lo tenemos los archivos para las próximas invasiones. ¿No escucharon eso? Bueno, Ya, ok, la cerveza está funcionando aquí ya. Sigamos con la siguiente. Avancemos a la segunda Mejor. pregunta. Sí. Sí. Nos vamos al oriente con la película de 1998 dirigida por Hideo Nakata llamada Rinku, cual tuvo una versión norteamericana llamada El Aro, que esa la conocen mucho más, Claro. dirigida por Gore Verbinski, de los Piratas del Caribe o Rango. En la versión norteamericana actúa Naomi Watts y Davy Chase como Samara Morgan. Esta Eso, película, dele a su público lo que quiere, lo que está pidiendo. dale un beso a tu público. Dale un beso a tu público, Jovito. Dale nomás. esta película, la versión japonesa y la versión norteamericana son muy similares. Trata sobre una cinta que se va viendo y que recibes un llamado que te avisa que vas a morir a los 7 días aproximadamente. Muchos causan la muerte de un video bien ecléptico de distintas escenas, una escalera, una ventana, un pozo, este aro que se va cerrando, y después la aparición de esta Samara que se llama, en la japonesa se llama Sadako Yamamura, y que termina matando ahí a los personajes. Esta película no es tan clave en señalarlos que Sadako es mala. Nos cuenta sí que Sadako fue asesinado por su padre y arrojada a un foso. Ahí es donde la tienen que ir a buscar, tratando de eliminar esta maldición para evitar que em, siga matando a la gente. Bueno, descubren que esa no es la forma, que no se las voy a decir para que vean la película. Este está basado en un cuento popular japonés llamado Bancho Sarayachiki. Fue una película muy rentable en Japón y las distintas después continuaciones, tanto norteamericanas como japonesas, nos cuentan que en realidad a Sadako la mataron porque era una niña bien malvada. Desde chica los padres no pudieron lidiar con ella y la terminaron matando porque no era tan buenita como parecía. Como, Si claro. esta tienen que haberla visto, ya sea la japonesa o la norteamericana o Lo que no ambas. Yo vi todas recuerdo. las japonesas. ¿Sí? Las japonesas las vi yo. Las vi completas porque incluso tiene hasta una precuela que se llama Ringu Zero, que ¿Mm? explican Ujú. precisamente esta parte, o cuando te muestran el por qué a Samara la tiran, o Sadako en el japonés, la tiran al pozo, ¿cachai? Eh, ahora, de verdad, cuando la primera vez que yo vi el aro, vi la japonesa primero, después vi la americana, eh, lo único que me acordé fueron de esas cadenas buenas que que tiran por WhatsApp, o en esa época todavía las tiraban por la puerta, bueno, hechas papel, weón, si no replicáis esto, no fotocopiáis esto 50 veces, weón, Con un
bastante tenebroso. Sí, además la película gringa pone entre medio de la película anillos, como que de repente vas cambiando de escena y aparece la cara de Samara, por ejemplo, entonces como que se te va como grabando también un poco el miedo de lo que le genera a los mismos que vieron el video. Y ahora en El Aro es el niño de la familia el que define que el curso de acción de sacar a Samara del pozo no era el correcto. No iba por ahí la cosa. Otro engendro de Satán nomás, que me da primera, hermano. Es lo que hay, ¿no? Pero es llamativo que sea un niño, o sea, no sé si recuerdan esa parte donde como que la mamá le dice, uff, ya, solucionamos el problema, Samara está afuera, y él le dice, ¡ah! La embarraste, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurre? Sé más inteligente, madre, por favor, eso no se hace. Despierta, claro. Ella es mala. Sí. Sí, Es era como malo al llamativo final. que sea Era el niño terrible el que mala. dé como la luz. Mm. Era terrible mala. Pero bueno, él se la vi. Siguiendo con las películas de Oriente, el año 2002 nos trae Dark Water, del mismo director, o Aguas Oscuras, Ujú. de Hideo Nakata, que también tiene una versión en el año 2005 dirigida por Walter Salles, con Jennifer Connelly en el papel. Em, Aquí es una niña que está buscando una madre, es como lo inverso a la Llorona que busca a sus niños y todo. Aquí es una niña que está buscando desesperadamente el amor materno y robarle la madre a otra niña, en este caso, Claro. tanto en la versión japonesa como en la versión gringa. Aquí en este caso, a diferencia de Ringu, que las dos versiones son bastante de buen nivel ambas. Aquí la japonesa es muy superior a la versión norteamericana en el suspenso y en la trama misma. Esta agua oscura es porque la niña en cuestión, que es un fantasma también, como bien comentaba Andrea, en Japón la tradición de los fantasmas o de los espíritus que quedan deambulando es algo muy cotidiano. Em, esta figura, esta niñita que está normalmente toda mojada, fue ahogada en uno de los estanques del edificio. Por eso ella se presenta ahí, por eso es tan fácil y tiene esta asociación con el agua. Eh, bueno, finalmente lo que quiere es quedarse con la mamá y tener una mamá para que la cuide para el resto de la eternidad. Claro, es como al revés. Mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Algo así. Perdona, repite esa weá, weón, por favor. Anda, bañarte, hombre. Ahora, yo no sé muy bien si en estas películas a mí me parecen más terroríficos los adultos que los niños. Si bien es un fantasma, en las dos es un fantasma que no hace daño directo, al menos en la película japonesa, en la norteamericana, me parece que el celo de quitarle la mamá a la niña protagonista es mucho más marcado que en la película japonesa, porque en la japonesa me da la idea de que la mamá tiene una historia que quiere reparar cuidando a esta niña fantasma finalmente y sacrificando Claro. su vida por quedarse con ella, pero no así en la norteamericana, que creo que la niña espíritu realmente busca quitarle a su mamá, que también ahí hay una diferencia cultural, de cómo yo reparo mi historia. Me parece que aquí los terroríficos son más los adultos que los niños. En la norteamericana, de hecho, la familia de la niña fantasma fue realmente maltratadora, derechamente, y negligente en el cuidado. Y eso es lo que esta madre, que también tiene su propia historia ahí, busca como reparar, incluso sacrificando la vida. Y ahí también no es una niña que asuste, desde mi punto de vista por lo menos. La aparición de la niña es como más de compasión, de búsqueda de afecto, como tú dices, de que quiero una mamá que me cuide, más que de asustar. No es una niña, por lo menos en mi caso, no es como alguien que genere terror, derechamente. No sé qué opinan sobre esa sensación. Hay una gran diferencia respecto de los fantasmas, y cómo nosotros, la diferencia entre cada lado del Pacífico, cómo vemos los fantasmas. Porque los fantasmas, para nuestra cultura occidental, básicamente todo el continente americano y las partes de Europa, siempre que no sea la parte del norte de Europa, la parte más escandinava, los fantasmas el concepto de fantasma siempre se tiene del alma en pena, del alma que viene porque se quedó algo sin hacer, porque se le llevó de este mundo antes de tiempo, o porque murió bajo circunstancias que son bastante trágicas. Siempre cuando nosotros vemos fantasmas,
o hablamos de fantasmas, hablamos de situaciones que no son buenas. Entonces, un fantasma cuando está rondando en nuestras casas o cuando le dicen que me están penando, es precisamente porque en la cultura occidental entiende de que es un ser que le quedó algo por hacer. Ya sea o se tuvo que ir o se fue antes de tiempo cuando no era su momento, Claro. y se fue en circunstancias muy malas. Entonces siempre está asociado a una cosa muy negativa. Y es llamativo que por el otro lado, al otro lado del Pacífico, la parte más oriental, el fantasma no se ve así. El fantasma en sí es un espíritu errante que está entre los dos mundos, pero no necesariamente es malo, o no está asociado precisamente a algo que sea tan negativo. Simplemente son espíritus errantes, dentro de toda la gama de seres que pulula en la Tierra. En la Tierra, como se entiende, como el plano del planeta Tierra, están ellos también. Eso lo entiende más como una energía, propiamente tal. En cambio, nosotros los occidentales siempre vemos a los fantasmas como algo malo. Es algo que no, es algo que quedó a medio camino, es alguien que quedó muy traumado y el trauma es tan grande que no le permite irse al otro Claro, lado. con Entonces, sufrimiento, pasar, sí, es es como para otro programa eso del tema de de los los fantasmas, fantasmas. claro. Desde ese toque, no tanto el toque cinematográfico, porque el toque cinematográfico hay para todo, ¿cachai? Desde Gasparín hasta 13 fantasmas, ¿cachai? Pero es como a nivel ya más conceptual, más cultural, hay diferencias que son bastante interesantes. Sí, Ujú. es cierto. Sí, y quizás por ahí en la película gringa el final nos deja un poco más plot, porque la chiquilla que queda viva, la protagonista en el fondo vuelve y ve a su mamá espíritu, cuidando a la niña espíritu, y tiene la sensación de que la mamá no la abandonó, sino que la va a seguir acompañando siempre. Y eso es algo que es difícil de entender para nuestra cultura, porque en el fondo la mamá se sacrificó por una niña que había muerto antes. Es difícil de entender, creo, ese concepto. Sí, sí, Claro, sí, sí, ¿no? correcto. Para nuestra cultura es difícil de compartir, ese es como el Mm. asunto. No cabe. Seguimos con la siguiente película, amigo Don Sí, Jovito nos ahí. vamos a España, Ole. El Orfanato del año 2007, dirigido por Juan Antonio Bayona, nos trae la historia de Laura, interpretada por Belén Rueda, la cual junto con su esposo vuelven a una casa donde ella se crió de pequeña y tiene la intención de volver a reabrirlo como un centro de residencia para niños de discapacidad. Este fue un antiguo orfanato y va con su hijo Simón, el cual es un niño adoptado que además es un niño que tiene VIH. Como buen punto Máxima, weón. en esta historia. Y ¿Mm? todo ¿Qué es un pasó? secreto. De Todo es un VIH, secreto. claro. Sí, pues es bien complejo el tema, porque es un niño adoptado, un niño con VIH, varios temas, y ella también viene de un tema, para ella es importante el tema del orfanato porque se crió en esa zona. Y ahí empieza también el área de terror, un terror más cotidiano, también tiene que ver con fantasmas, porque su hijo empieza a hablar con amigos imaginarios. La película nace de una historia de la temática de los niños que hablan con amigos imaginarios. Amigos imaginarios buenos, malos, más o menos. Hay algunos casos en que estos niños le echan la culpa de las travesuras o de lo que rompen a estos niños imaginarios. Y ahí nace esta película. También con, por ejemplo, los dibujos, cuando hablamos de las películas de Alien, los dibujos de estos grises en los niños también son bien macabros. Claro. Y aquí empieza a jugar con niños imaginarios y aparece el típico sonido de 1, 2, 3, toca la pared. Que ahí es como un juego que hacen los distintos niños. Y ella empieza a escuchar sonidos, audios, em, hasta que se le pierde, empieza a escuchar ruidos misteriosos entre medios, hasta que se le pierde su hijo Simón. Y ella empieza a recordar, a averiguar toda la historia, descubre que antiguamente, porque se le empieza a aparecer un niño con una cabeza de saco muy tenebroso en distintas situaciones, y le dicen que está en la casa de Tomás. El giro que tiene, yo no sé si esta película la vieron, porque no quiero echarle a perder el final, pero el giro que tiene al final es espeluznante absoluto. O ya se los cuento nomás. Dale nomás y Yo yo la no vi. tengo ni color spoiler, weón. Me parece, Dale nomás. finalmente, cuando logra, guiado por los mismos niños, logra llegar con su hijo que estaba desaparecido, em, te hace un retroceso a que el niño estaba jugando donde jugaban los antiguos niños que vivían, un niño que había sido víctima de bullying, que había muerto, que usaba el saco porque tenía una deformidad y había muerto por ahogo en una cueva, y este niño quedó ahí encerrado.
y fue ella misma quien ocasionó la muerte de su hijo. Y los sonidos que escuchaban era del niño tratando de salvarse. Sí. Así que finalmente hace una conexión con este fantasma y le dice que se quede con ellos para jugar con el resto de los niños. Y así los cuida a todos. Y ella termina tomando unos fármacos y asesinándose o suicidándose en este caso, Claro. para quedarse con el resto de los niños. En un giro bien macabro, porque además ella misma es la culpable por accidente de la muerte de su hijo. ¿Cómo se llama? Para bajarla, weón. ¿Cómo se llama? ¿El orfanato? El orfanato, sí. Ya la voy a Sí, bajar. bueno, aquí se mezclan algunas historias nuevamente con adultos que son macabros, porque este Tomás efectivamente había sido víctima de bullying y rechazo y aislamiento por parte de su mamá y los otros niños, por eso vivía recuerdo que como en un lugar como bajo la escalera o en una pieza que era la casa de Tomás. Y Tomás muere cuando otros niños le hacen una broma y lo llevan a una cueva y Tomás se ahoga, digamos. Entonces su mamá, que trabajaba en el orfanato, asesina a los otros niños. Entonces, nuevamente ahí tenemos el mito del orfanato atroz, horrible, Claro, espantoso. porque también esconde, por supuesto, los cuerpos. Y en la película esta mamá ronda también porque no quiere que se sepa esa historia, da vueltas ahí. Entonces, hablando un poco de la partida de los amigos imaginarios, para poder entenderlo, no necesariamente en la vida real son fantasmas. Los niños pueden tener amigos imaginarios y más común entre los 4 o 5 años, pero hasta los 10, 11 años, incluso hasta como un 20% de los niños sigue teniendo amigos imaginarios, incluso sabiendo ya diferenciar la realidad de la fantasía. ¿Ya? Y no necesariamente está psicótico, no necesariamente tiene una enfermedad, sino que lo requiere por algún motivo también, más desde sus necesidades afectivas, de compañía, de confianza, y de que es alguien que en realidad está ahí para mí cada vez que yo quiero y de la forma que quiero. No es algo malo necesariamente. En la adolescencia la verdad es que ya es bastante más raro y puede dar algunas luces de que haya otro tipo de problema. Pero es bastante común. Pero el problema es que en esta película el tema de los amigos imaginarios también se mezcla con una búsqueda de esta mamá en que en algún momento alguien le dice, el hijo desaparecido, algo así como, si tú quieres creer, vas a ver. Y es ahí donde ella encuentra finalmente, resuelve el misterio de dónde estaba su hijo, porque ve a Tomás con su saco en la cara. Tomás la guía, en el fondo le muestra toda esta historia. Y final, no te lo voy a contar, Meteoro, para que veas la película. A mí este twist no me parece tan bueno, porque me parece que da vuelta a la historia. A mí me gusta un poco más el thriller psicológico, entonces me parecía mejor tomarlo desde la historia de carencias de la mamá que quería tener un orfanato para hacerlo mejor del que ella había vivido, que este switch que se le da que ella mate al hijo, como que no me calzó mucho con la reparación de ella en el fondo. Y claro, pareciera que como que repara, pero repara como en otro plano, no en el plano real. Claro. Daniela nos dice, Watson y Pepe eran los nombres de los amigos imaginarios. Watson y Pepe. Y Felipe Menantó nos dice, 1, 2, 3, toca la pared. Sí, esa escena es muy clave de esta película. Es una de las más recordadas de esta cinta. Y Monje Icónico nos dice, no necesariamente son fantasmas, pero puede ser. ¿Quién sabe? En esta madre se lo reta a su hijo por tener amigos imaginarios. O sea, a lo que alude eso es a que si ella lo hubiera escuchado un poco más, pudiera haber evitado que su hijo muriera también. En algún momento como que le prohíbe. No puedes tener amigos imaginarios. Claro. Así que, ¿qué iba a decir Meteoro ahí? Que su amigo imaginario no lo dejó hablar. Bueno, en estos minutos me está acompañando mi amigo imaginario. Ustedes lo pueden ver aquí en este momento. Él, claro, por alguna razón se hace llamar Jack, ¿cierto? Jack, sí, de Inglaterra. El Destripator. Claro. De la época victoriana, ¿cierto? Jack Sparrow. Claro. Sparrow, claro. ¿Qué dice? ¿Te gusta matar mujeres en la noche? Ya, las destripa. Sí, bueno. Jack the Ripper. Jack the Ripper. Su pasatiempo, ¿no? Yo juego Doom, a él le gusta destripar mujeres.
No puedo decir nada. Y ya que Meteoro nos llevó a Inglaterra, la siguiente película está ambientada ahí en el Reino Unido, en la isla de Britania. Se llama Eden Lake, y aquí tenemos jóvenes, adolescentes y uno que otro niño en este grupo de pandillas que azota en la localidad de Eden Lake, donde tenemos la historia de Michael Fassbender y Kelly Riley, que son los actores obviamente, una pareja inglesa que va de vacaciones a un lago que existe y es muy apacible, y se topan con estos rufianes que podría llamarse el lumpen o los flaites o los delincuentes o las bajas clases o los marginales de la sociedad de Inglaterra. Y tienen un altercado ahí que ocasiona que estos jóvenes los empiecen a perseguir hasta la muerte y los torturan eternamente aquí a estos protagonistas. em, Hasta matarlo a todos, incluyendo que en algún minuto, cuando sobrevive la última joven, los tipos no le creen, los adultos del lugar, y creen que defendiendo a su hijo, así como creen ciegamente en unos delincuentes juveniles Mm. y terminan matando a la niña que había logrado sobrevivir. Lo más terrorífico de esto y de estos niños, que aquí tenemos un componente cultural o social respecto a su maldad o a su falta de empatía con la gente, tiene que ver con que el director se basó en leyendas urbanas de cosas que habían pasado en la zona y en casos que no estaban resueltos de la policía local respecto a alguna gente que había sido atacada y o asesinada en la zona de Eden Lake. Claro, Monje Icónico nos dice los flights británicos son terrible rígidos. No sé. Así que. No tengo la suerte de conocer uno todavía. ¿No? Que hablan Cockney. Claro. O sea, yo creo que aquí el tema de las pandillas o del el acto de violencia solo por como venganza, me atrevo a decir, es en realidad el fondo de la película. No sé qué opina usted, yo no la vi. Así que. O sea, yo la verdad es que investigué sobre ella, no la he visto, pero sí me parece nuevamente que hay un tema de alianza familiar. O sea, acá hay otras reglas de vida, por un lado, porque los adultos igual estaban dispuestos a matar por defender a sus hijos Claro. adolescentes que habían torturado, pero también hay un disfrute del hacer daño al otro, mostrarlo, porque me imagino que son cosas que son absolutamente reales, esas cosas pueden ocurrir. Ya no hay fantasmas, no sé, disfrutaría más con una película de fantasmas que con esto. Es bastante cruda, me imagino, cada escena. ¿Tú la viste? Sí, tú la viste. Sí, sí, es Sí, cruda. entonces hay un estándar de moral que está definido solo por ellos. Ellos tienen su propia micro sociedad con sus reglas y está validado para poder defenderse, porque a todo esto parte porque esta pareja que está aquí de vacaciones los acusa de robo y de daños. Y ahí se Sí, empiezan ellos como a enojar y a apedrearlos de alguna manera, después a tomarlos y hacerles daño, y después los cuelgan y efectivamente son bastante torturados. Entonces, más allá de la venganza, disfrutan haciéndole daño a los otros, y eso está permitido también en su micro sociedad. Se avalan entre sí. de hecho al protagonista lo amarran a un tronco y lo empiezan a torturar y lo intentan quemar vivo, así que no es menor, y ellos impávidos y todos los niños ahí le entierran cuchillos, y es bien cruenta esta película en realidad. Lo cruento creo que tiene que es hacer daño por hacer daño. O sea, aquí no hay un culto religioso, no hay un bien mayor, no es mejorar la cosecha ni hacerle un sacrificio a alguien que yo creo que me va a cuidar. Es solo hacer daño nomás. Mm. Disfrutar con eso. Sí, Bere dice, mi ex jefe pudo ser uno de esos niños porque era un sádico.
Si Ah, aquí hay, claro. hay un componente de sadismo bien importante, ellos disfrutan de hacer De ver, daño y y de ver ser sufrir a otros. y demostrar su superioridad con este daño. Claro. Sí. Sí. Vamos a avanzar en la siguiente película Dale, para ¿no? que vayamos avanzando. Esta también yo creo que la han visto varios, es La Huérfana del año 2009. Nos trae la historia de una pareja que ha tenido una pérdida de un hijo y en cierta forma estaban tan preparados para aumentar la familia que deciden adoptar a una niña y toman la decisión por adoptar una niña de ascendencia rusa que tendría 9 años, llamada Esther. Una niña que se ve bien angelical en una familia que ya tiene dos hijos, un joven y una niña que tiene una discapacidad auditiva. Em, pero aquí vemos que esta, a pesar de que la pusimos niños malvados porque parte como una niña malvada, en realidad Esther no es quien dice ser, sino que es una rusa que tiene una enfermedad que la hace parecer una niña. Y es Mm, Lina Klamer. Tiene un Pituitarismo. hipopituitarismo. pituitary, claro. Así que obviamente le causa lo que se conoce como enanismo proporcional porque no tiene las claves del problema del enanismo en que las proporciones que están un poco variadas y hay algunos detalles físicos que lo hacen más notorio. Aquí ella es como una versión de persona en miniatura solamente, de que no crecen a la misma velocidad. Entonces, por eso sigue pareciendo una niña. Y obviamente que lo que quiere tiene un problema psicológico bien grande y aquí es mala de adentro también por un tema, un desorden mental asociado a su tema también biológico. Claro. ¿Interesante la película o no? Yo no Yo vi recuerdo esta haber visto. película. Dale. Yo me acuerdo que la vi, la bajé, todavía la tengo guardada por ahí, en algún disco duro de esta tirada. Eh, para pasar el rato, como dice el profesor Rosa, buena a la larga. No es la gran historia, tiene escenas bien ridículas. En realidad, la escena de cuando se trata de insinuar con el hombre de la casa y la niña se viste como prostituta, weón, se pinta, weón, y en realidad ahí ya vais cachando que ya en esa parte de la película ya caché de que la niña no es niña, pues es una mujer que tiene trastornos biológicos y psicológicos asociados. Y se empieza ahí a revolcar como gato tratando de agarrarse al weón y como que el compadre no le cree y todo. Hay otra escena donde está la pareja teniendo una situación de intimidad en la cocina, weón, y la cabra chica está mirando así como, y después te das cuenta que en realidad no era una cabra chica mirando así por accidente, sino que una mujer que estaba disfrutando de ver eso. Entonces, tiene escenas como bien ridículas que en realidad no te dan susto, te dan como entre que risa y cosas, así como que puta la wea, así como y la explicación en realidad cuando van al orfanato donde viene y le siguen la pista y así como de esos orfanatos de Europa del Este bien oscuro, ¿eh? Así de esas cosas que me ha pegado de la Unión Soviética, un poco menos el dueño del orfanato no parece dueño del orfanato, no parece el director de un orfanato, parece un alcaide de la cárcel, güey. Y te dice, no, se nos escapó porque es una mujer trastornada y nunca la podemos tener. Como les digo, es una película buena a la larga. La van a ver una vez, la vida no la van a ver nunca más. Créanme, así como que no es de esas películas que, oye, veamos La Huérfana porque es buena. No va a ser, eso no va a ocurrir. Eh, 4 de 10. Bueno, mala la weá, pero está entretenido. Una hora y media que tal que más está muy aburrido, no hay nada mejor en la tele, weón. Sí, en todo caso. Ahora, otra vez volvemos al tema de los orfanatos, ¿no? Acá, al menos en Chile, la adopción no funciona así. No es que yo vaya, me caiga bien una niña y me la lleve para la casa. Como en esta película, que como que la familia no sabía y fue a mirar y cachó que esta niña era como simpática, entonces vamos. Con cero antecedentes, cero respaldo, cero nada, ni desde el lado de la familia ni desde el lado de la chiquilla. Eso es como algo, una fantasía, un mito bien antiguo de que eso aún ocurre. Lo otro es la maldad asociada a ser huérfano, porque esta Gaia pudiera haber sido cualquier Gaia que, no sé, conocieron en el colegio y tenía hipopituitarismo y se trató de seducir al papá de un compañero
datos ahí que señalan que está inspirado, más que, no sé si basado, porque cuando está basado como que sigue la historia de alguien en particular, cuando está inspirado es que algún hecho dio lugar a una historia nueva, así que sería más inspirado, según mi punto de vista, para comentarle ahí a Bere. Sí, sí, es cierto. Bueno, como la niña rusa, ¿cuántas weas estaban escondidas en la época de la Unión Soviética, pues, weón? O sea, recién saliendo en este tipo de cosas, weón, capaz que. ¿Quién sabe? Por lo mejor era un experimento. No, Sí. no sé. Vamos con Y la para última cerrar película. el día, Sí, para sí, cerrar este vamos a cerrar episodio. este episodio. Nos quedaron algunas en el tintero, así que a lo mejor a futuro vamos a armar otro episodio de Otro Niños especial, Siniestros. sí. Pero para cerrar, vamos a cerrar con el mito de Superman, porque aquí la última película que vamos a nombrar es Brightburn, del año 2019, dirigida por David Yoravetsky. em, y aquí, como les comentaba, el tema de Superman es un giro de tuerca a la historia normal. Aquí tenemos un niño, que es un niño que cae al planeta Tierra, y muy similar a la historia de Superman, es adoptado por una familia, un entorno amoroso, un niño que viene de otra realidad, en este caso extraterrestre, por supuesto, pero una familia que lo acoge y lo trata de cuidar. Pero ahí tiene, en esta versión, tiene algunos eventos que van desencadenando un pequeño conflicto. Él no sabe socializar, a diferencia de la versión normal de Superman, porque está muy inspirado en eso, obviamente, Claro. que Superman termina siendo sociable e incluso más humano que muchos humanos. En este caso, él no logra encajar adecuadamente. La sociabilización lo lleva siempre a ser un punto fuera del resto de los compañeros y genera inconvenientes. No sabe cómo actuar con sus compañeras. Hay una que le termina quebrando los dedos después de que la espía porque le gustaba un poquitito y es descubierto cuando descubre sus poderes. La espía y le termina quebrando los dedos porque se pone nervioso y no sabe cómo reaccionar. Sumado al hecho terrorífico, por supuesto, que la misma nave, el Cubil, le está sugiriendo rápidamente, toma el Claro. mundo, porque es además, nos vuelve al mito de que Superman habrá venido realmente para salvarse, habrá venido para colaborar, o en realidad es un plan de A expansión conquistarse. para dominar la Tierra como un nuevo dios. Así que esto nos trae a Brightburn, en que obviamente tenemos toda la versión mala o todo lo malo que pudiera pasar si Superman se hubiera vuelto malvado y no hubiera logrado empatizar o no hubiera logrado encajar con su familia humana como realmente Como lo puede hace. ser, sí. Sí, esta es una película bastante buena, producida por James Gunn, que también un tipo que sabe de cómics, y le quiso dar esta vuelta de tuerca a las películas de DC y llevarla en este ámbito, Ujú. mostrándonos niño malo, em, que hace el papel como de Superman. Sí. Me parece interesante como, incluso como analizarlo como si fuese un cómic, que no lo es, pero analizarlo como esta posibilidad de que haya sido malo Superman y pensando en que, claro, un ser tan poderoso, con tantas capacidades por sobre lo demás, que es lo que alegaba Batman también, o sea, de que podía ser alguien que perfectamente podría controlar el mundo, verlo como siempre lo hemos visto como el Boy Scout americano, el niño que ayuda a todo el mundo, pero este giro que tiene en esta película Brightburn es interesante ver cómo realmente se podría haber convertido en una persona malvada y solamente con estas actitudes que muchas veces los niños comunes tienen. O sea, por ejemplo, al niño más pequeño no sabe cómo acercarse a la niña que le gusta y se convierte, no sé, pues en un niño que es pesado, violento con esa niña y nadie le dice que esa no es la manera, ¿no?, de actuar y así va teniendo distintas frustraciones en la vida que en realidad nadie lo corrige o le guía y lo convierten en un ser que cuando adulto ya es malvado, o sea, como lo que hablamos en tantas veces en este episodio, de la epigenia, de cómo los factores externos terminan cambiando tu personalidad, moldeando. Imagínate eso, además sumándole poderes que te permitan ser superior y inestable emocionalmente, o sea, una olla a presión lista para estallar en cualquier momento. ¿Qué opina nuestra experta? Ahora volvemos al tema sobrenatural, por supuesto, pero nuevamente si el plan es colonizar el planeta con alguien antisocial no lo van a lograr de ninguna forma, porque lo van a terminar aislando o él se va a terminar aislando porque no logra encajar en ninguna parte. O sea, en ese sentido, si alguien tiene una superioridad física, puede tener el control sobre un grupo pequeño, pero si no logra organizar la sociedad a su pinta, no va a lograr recolonizar el planeta ni preparar el terreno para que lleguen
El sus resto. colegas de otro planeta. Injustice. Entonces sí se necesita alguien más parecido al Superman original, que como que la lleva, digamos, lo siguen, Claro. tiene fans, tiene seguidores, o sea, y ahí no implica cuán bueno o mala sean las intenciones. O sea, a Trump igual lo siguen, igual salió presidente. Claro. Y bueno, tiene su qué, igual lo escuchan, igual le hacen caso, aunque digan que tome cloro, toman cloro. Pero ahí está, pues, lleva masas, mueve masas. Si viene alguien con tan pocas habilidades sociales y no mueve masas, no va a funcionar la colonización. Sí, es Sí. verdad. O sea, psicológicamente o socialmente es poco funcional. Ese es el punto. Él no Ujú, funciona dentro de la sociedad y por eso él se termina retayendo totalmente. ujú. El Felipe Tapia nos dice, es un what if, pero es interesante. Es como alguien poderoso y consciente de ese poder. Es como incluso la historia de Goku cuando no se golpea la cabeza. La historia de Goku tributa mucho también a la de Superman. Sí. Y inicialmente, si no se hubiera pegado en la cabeza, se supone que no hubiera venido a dominar. Sí, va a ser un colonizador, un conquistador, claro. Sí. Así que, haciendo un resumen de estos niños malvados, tenemos niños malvados por efectos demoníacos, por traumas que los llevaron a ser fantasmas, por una situación, en algunos casos familias amorosas, en otros casos familias que lo han apartado. ¿Ustedes cuál o con cuál se quedan con siendo lo más terrorífico de los niños malvados? Andrea. A ver, para ver una película a mí me asustan más el tema sobrenatural y espiritual, que haya alguien con un tema pendiente que siga rondando y buscando algún arreglo. Eso me da susto, pero en la vida real, en el mundo real, me dan más susto los que son, que se organizan como esta pandilla para torturar. En el mundo real eso es lo que más me asusta porque además dentro de la salud mental, la recuperación es no, no hay, es muy Nula. poca, Oh. es muy difícil. Sonaste meteor. ¿Tú crees que cuando, perdón que ahí interrumpa entre medio, para preguntarle algo a Andrea, ¿tú crees que los niños, como todavía no se han terminado de formar como psicológicamente, además tienen menos limitante al daño que puedan causar o a las consecuencias de dicho daño por falta de experiencia de vida, digamos? No, o sea, el desarrollo moral, niveles bajitos, es una moral que es heterónoma, es impuesta desde afuera, que tiene que ver que si me pillan me castigan o no voy a poder ir a tal lugar que quería ir, pero en la adultez, en la adolescencia y adultez ya hay un conjunto de valores que tienen que ver con qué valores yo me voy a movilizar y qué cosas van a ser relevantes para mí y para mi entorno. Y eso ya es autónomo. Yo defino qué. O sea, se explica, por ejemplo, desde que Hitler no era una persona malvada o con una baja moral, sino que tenía un conjunto de valores que en su momento no eran acorde a lo que la sociedad pedía, pero tuvo sus seguidores y impuso varias cosas de las que él pensaba. Él era un muy buen orador también, pensando en esto del carisma. Eh, yo creo que los niños muy, muy pequeños, o sea, te estoy hablando de, no sé, menos de 2 años o 3 años, hay que mostrarles mucho qué es correcto y qué es incorrecto, pero van cachando según las normas que le vas poniendo ya qué es lo que hace daño a otros y qué es lo que no. Por eso hay familias que son muy complacientes y que dicen, por ejemplo, ay, tonta la mesa nunca fue tonta, no fue un accidente. O no sé, pues te pegan y tú dices, ah, jaja, qué chistoso. No, pues no es chistoso. Si uno también tiene que enseñarles caras a los niños, expresiones, eh, como adultos. No siempre tenemos que estar súper contentos y súper choris con ellos. Ahí les vamos enseñando, como haciendo de espejo, de a poquito. Pero así de pequeño ya hay un nivel moral, de que si bien tú esperas qué es lo que pasa desde tu exterior a tu interior, ya hay un nivel moral. Ujú. Ya sabes qué es bueno y qué es malo. Sí, es tremendo así. ¿Me meteoro que ibas a comentar? ¿Cuál es tu No, niño nada, favorito? no, estaba escuchando atentamente lo que decía nuestra invitada. Ujú. Respecto a la pregunta de Jo, yo me quedo también con lo sobrenatural, pero es por un tema de las películas. En realidad es más atractivo en una historia todo lo que es el trasfondo sobrenatural respecto del por qué estos gentes, estos seres, estos niños son malvados, que las situaciones reales. Si bien las situaciones reales pueden ser más crudas,
tiene mucho más, para la mayoría, para la masa del cine, es mucho más atractivo a nivel de historia ver toda esta parte que sea diabólico, que sea herencia extraterrestre, o que el cabro chico puta, es un fantasma camuflado, o incluso el caso de la huérfana, ¿cachai? Una mujer que tal vez es más o menos más apegado a la vida real, pero aún así medio ficticio, lo del hipopituitarismo, ¿cachai? Que se disfrazaba, hasta se ponía dientes falsos para que parecieran dientes de niño, y después andaba sangundungueando como la gata en celo, weón, enfrente del telón. Ya, pero es más, es como se llama, es más atractivo que el origen del mal sea como sobrenatural. Yo creo que también es un poco porque estamos acostumbrados a enfrentar. Es más fácil enfrentar las cosas malas cuando son como más abstractas que cuando son más reales. Cuando son más reales cuesta enfrentarlas. Como que como que le cuesta entender de que cómo puede existir algo así en la vida real, que sea tan malo, tan cruel. Pero cuando son cosas abstractas, como por ejemplo hay que pelear contra los extraterrestres, hay que pelear contra los demonios, hay que pelear contra... Son cosas que de por vida, y generaciones, y siglos y eones, los seres humanos hemos escuchado que el mal está materializado en estas cosas tan abstractas o tan sobre la humanidad, sobre lo terrenal. Por eso yo creo que es más atractivo eso. Pero aún así, la verdad que como género de película, Los Niños Malvados a mí nunca me han atraído mucho, no encuentro que son bastante pencas, nunca me gustó La Profecía, menos me van a gustar las weas que hay ahora. Es como muy... Los remakes de La Profecía, por ejemplo. encuentro que es una mierda esa wea, de Pero bueno, verdad, así como que a nivel... ya cuando era chico la encontré una mierda, weón, no me van a cambiar de opinión ahora, así como... no, está bien. O Me sea, parece... además, volviendo un poco, un segundo, como al principio casi de la conversación mencionaste al Cizarro. Incluso una película sobre el Cizarro sería muy dura, porque en el fondo todos somos un poco responsables de a lo que llegó él. Quizás no directamente, pero sí indirectamente, en lo institucional, en lo que permitimos, en lo que no, en lo que nos involucramos, en lo que dejamos de involucrarnos. Entonces eso como que deja de ser divertido para hacer una película, creo yo. Además, como lo cotidiano y fuerte de vivir en este mundo, en esta sociedad. Sí, Ver Angulo nos dice, Andrea tiene razón, en México los sicarios seleccionan niños muy jóvenes, ya que aún no tienen claro la línea entre el bien y el mal, para hacerle creer que lo que hacen no es malo, porque terminan ayudando a sus familias. Claro, parte del adoctrinamiento a pequeña edad también, claro, para distintos fines, por supuesto. sí, sí. Eso es lo tenebroso. Bueno, es parte también de que la realidad de repente puede superar a la ficción. Sabemos que el tema de los fantasmas también hay mucho de creencia personal, de que puedes o no creer en los fantasmas, puedes creer en las cosas sobrenaturales, pero cuando la realidad supera a ese tipo de cosas que Hollywood nos muestra en distintos ángulos, en realidad yo creo que siempre lo que es más cercano a la realidad es más terrorífico. Así que yo con esa pequeña reflexión cierro este episodio y agradezco la compañía y bueno, invito a Andrea a que dé sus saludos finales para que cerremos este episodio y agradezco a toda la gente también en el chat que ha estado con nosotros. Andrea. Bueno, muchas gracias en realidad por invitarme. Había más películas con twists raros que yo no había visto, pero la mayoría de las que conversamos dan para harto tema. A mí me sigue pareciendo un tema interesante esto del desarrollo infantil porque es mi trabajo y agradecida nomás de participar, voy a seguir siendo fan igual en otros temas. Me gustan las películas en general, no solo este tipo. Te dejamos invitada también para futuros episodios, sobre todo ahí, porque funcionó bastante bien. Como panelista, por supuesto, podemos hacer el cambio, no hay ningún problema. Así que... Muchas gracias. no hay ningún problema, no es así. Así que Monje Icónico nos puede apoyar ahí también. Don Jovito. Le agradecemos a todos quienes escucharon, a Felipe Tapia, a Bere, a Gabriel, a Sergio Soto, a Felipe Menantó, le mando un beso a Daniela, y a todos los quienes siguieron en este entretenido episodio con hartos datitos, hartas opiniones de películas de niños malvados, siniestros y tenebrosos. Así que les recomendamos que sigan en la página web, que compartan Spotify y las redes sociales, y todos nuestros artículos están disponibles en monjesfanáticos.com. Claro, ya sabes, ya todas las sugerencias que tú tengas sobre temas o cosas que te gustaría que nosotros conversáramos y lo tocáramos ya sea en vivo o en los artículos, monjesfanáticos@gmail.com.
Ya sabes. Y en esta fanpage también nos puedes dejar acá en los comentarios de este streaming tus comentarios o tus sugerencias también de temas varios. Y nos puedes enviar mensajes directos también que cualquiera de nosotros va a contestar. ¿Cierto, Meteoro? Por supuesto, siempre contestamos los mensajes, siempre saludamos a todos mis niños rata en Twitch, a todos mis millennial mara con Facebook Live. Un gran saludo a todos, Ya sabes, a todas las que se están integrando. Agradecemos obviamente nuestra visita por habernos instruido de forma tan concreta sobre la maldad en los casos Así es. infantiles. Ahora entiendo por qué hacía ciertas cosas que no sé que hacía en el pasado. Y como siempre nos veremos a la próxima con otro tema tan entretenido como los temas que siempre tocamos, por de contingencia nacional y todo ese tipo de cosas. Ya sabes, los dejamos dormir si es que pueden con monjes fanáticos. Hasta un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao, chao.